Temperatura del momento en nuestra ciudad capital y 32 grados en la sensación térmica, ¿sí? Temperatura agradable realmente. Está con nosotros, puedo dejar a David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. David, me dice cuándo cae. Buonamente Andrés Gilberto ha Beteima y Teo Miñano y Endúa, Radio Carita Rubia. A ver con esa hena, esa curi derejupi información ñande indígena cuerales jeguares. A veces de Maranduje iba ahí por invasión de tierra indígenas ya por 35 años no hay titulación para comunidad Loma Peguá ya no mando a Code Upi ha año internacional de la lengua indígena a esa veiguri oinja ñande indígena oinja en peligro de extinción de idiomas indígenas. Así que el sector indígena, aparte de que ya son muy pocos, tengo entendido, David, ¿cómo están Según nuestros el, indígenas? sí, según el último censo son 117.000 personas. 117.000, un poco más del 1% de la población total del Paraguay. Aprendemos Guajina Peloma Peguá, o Ingetea, Peares, Bajate Estrella, Breco. Ojalá que, como es un año en que se recuerda a los indígenas, a los nativos, no solamente de América, sino que de otros lugares del mundo, ojalá en el caso nuestro, ya que por medio hay un decreto del presidente de la República por el cual el Paraguay se adhiere a esta celebración. En nuestro caso a lo mejor no va a pasar de hacer una celebración, va a ser una recordación al final del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Ojalá, te decía que el gobierno pueda de una vez por todas tomar cartas en el asunto. Y tomar cartas en el asunto tampoco es solucionar todos los problemas, pero darle alguna alternativa de solución a los varios problemas que los nativos, los indígenas de nuestro país tienen. Mi abuelo bebé y tu ves na pe irvi. Akwara onye mosen ba o jivi te tevi. Moi bateu tu mi amamba y canin de yu. Alto Paraná, mi perpico algo onye mosen ba tema. Hace tiempo veíamos un desalojo y precisamente uno de los líderes decía eso. Sí, Juan y Gore y antes hoy. lo que hiciste. Allí está justamente el caso de Tacuaraí, en la zona de Canin de Yu. Exactamente, Bueno, Bergway. a bebé tenía mi tarusu y yuca. Yo solo comentar como una cuestión más triste todavía porque nos toca de cerca. Nosotros en la regional que tenemos en Puente Quijá, teníamos 34 abá guaraní de esa comunidad tacuaraí becados para el curso de profesores de lengua guaraní, totalmente becados. Y justamente el fallecido era uno de nuestros alumnos, quedaron 33 nativos a los que, insisto, nosotros los hemos becado, no por el año internacional, sino que porque cada año hacemos siempre eso. Pero nosotros necesitamos, por ejemplo, que el Estado, sabiendo, porque ya se han hecho muchos estudios, en este caso no cuesta nada en una sola ley, les asigne, les devuelva a los territorios o parte de los territorios a los indígenas. Por otra parte, cree un programa de ayuda para el desarrollo de sus actividades de producción agrícolas, artesanales. Acuérdense, no hay que asistencialismo, lo llevaré, vea. Acuérdense que tiene y lo otro pasa por algo fundamental, la educación en su lengua y en su cultura. Ñandego ko anga ya yo puedo ir para su invita y voy a ahora ni paño mía hoy para mitad para hoy y ellos en ese sentido lastimosamente perdieron mucho y siguen perdiendo mucho de su cultura al no haber un mecanismo que ayude en este caso a la difusión, al mantenimiento y al fortalecimiento de su lengua y su cultura. Y estamos hablando de 117.000 individuos que sobreviven, no podemos decir que viven, porque sobreviven, muchos de ellos en condiciones miserables. En Ñambiasico, a veces ya se recuerda hay mucha gente que lastimosamente tampoco se ponen los zapatos de ellos y piensa que están en la calle porque les gusta, porque son haraganes. Resulta que este mundo no es el mundo de ellos, no tiene, acá no están los mismos valores, no está la misma cultura. Es un cambio violento. Es como cuando una persona va de un país a otro y en ese otro país no tiene nada.
Y eso le ha pasado a muchos de nuestros compatriotas que han ido a España, que han tenido que quedarse en las plazas, muchos de ellos apresados, incomprendidos. Yo los pongo en la misma situación. Por eso sería importante que las instituciones responsables puedan hacer algo. Más allá, por ejemplo, de la gestión que haga el INDI, porque yo poco espero todavía del INDI porque tampoco tiene recursos. Y, y decimos todos los días que haga el INDI, que haga el INDI, yo creo que tampoco el INDI puede porque ni siquiera tiene recursos. Y aparte, en la escala jerárquica, el INDI está por debajo de un viceministerio, está allá en el fondo, y mientras hace un pedido tiene que pasar por toda la burocracia, tiene que pasar por 7, 8 autoridades de más alta jerarquía para que vaya al Parlamento y después volver por el mismo procedimiento. Uno puede perder 3, 4 años en tratar de encontrar la solución a un problema por esa vía. ¿Y cuántas etnias existen todavía? Bueno, el estudio más formal que se hizo en Paraguay, el estudio, digamos, estructural más completo, lo hizo la doctora Branislava Susnik, Branka Susnik, que fue directora del Museo Andrés Barbero. Ella ubicó a 17 naciones, a las que 17 etnias, 17 pueblos, 17 repúblicas, son repúblicas, ¿verdad? Con sus autoridades, con sus parlamentos, con su cultura, con sus tradiciones, con su religión, con sus lenguas, ¿verdad? Y ella inclusive representó esas 17 naciones en el museo que está acá, sobre la Avenida de España, que la gente que va allí y recorre va a encontrar, o por lo menos un tiempo atrás, 17 stands que Acá uno de Coñe, costumbre allá. Y bueno, y de eso, algunos desde afuera se han encargado, yo suelo decir, de atomizarlos otra vez. En el sentido de que, por ejemplo, los famosos chamacocos, hoy ya la gente habla de que son tomarajos, y tosos, y shir, y resulta que toda la vida fueron chamacocos. Es como que alguien de afuera mira hacia el Paraguay y dice, bueno, de ahora más vamos a hablar de Alto Paraguay y Bajo Paraguay, pero si, nosotros seguimos siendo paraguayos. Bueno, con ese criterio, algunos dicen que son 19, otros dicen que son 20, otros 21. Pero esa es la cantidad. Y otra vez están agrupados por familias lingüísticas. Mi oñe guaraní, me oñemo en dapape teime. Ah, no, es que cada etnia tenga un idioma. Tiene un idioma muy parecido. Es como, Parecido, como el parecido. castellano que hablamos nosotros, el castellano porteño, el castellano mexicano, el venezolano, castellano, ¿verdad? Pero con sus matices. El portugués brasileño, el portugués de Portugal. El Portugal, así mismo. El portuñol de la frontera. Parecido, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, los paí, los buiá, los guaraní, los haché, los guarayo, guarayú, los guasurangüe, guasurango, uñandeva, como se llama, son los que pertenecen a la familia, hablan guaraní. Después están los famosos mascoy, que casi todos están en la costa del río Paraguay, hacia la zona del Chaco, Guanán, Gaité, Sanapaná, toda lengua, por ejemplo. Mía, esa es la familia lingüística. Pues yo ya me encontré con ese problema que uno le habla en guaraní y te dice que él no habla guaraní. Por ejemplo, los macá, el idioma de los macá no tiene nada que ver con el guaraní. A mí, apetente y cojina, Mariano, justo acaba de fallecer. Pero ellos entienden, sí. Claro, hoy ya entienden. Uno de los caciques. El cacique más antiguo, que es Andrés Chemey, que lastimosamente falleció hace unos días nomás. Era un gran hombre. Un gran hombre querido, apreciado en su comunidad y lastimosamente falleció. El hecho también que allí uno puede notar es que hay mucha penetración cultural, una invasión despiadada que se hace con ellos, en términos religiosos, en términos políticos. Y como son, yo digo, hay muchas veces, en el buen sentido de la palabra, ingenuos, gente que nunca espera que se le haga daño. Claro. Bueno, la gente se le va con todo y le hacen de todo. Entonces, ese es un punto que yo creo que vale la pena, Gilberto, siempre reivindicar, la necesidad de una mayor atención. Ellos nunca fueron la prioridad de ningún gobierno, nadie. Inclusive en el tiempo que Margarita Miwangui fue directora presidenta del INDI, fue un corto tiempo y después ni siquiera hubo la posibilidad de desarrollar un gran proyecto que beneficie a los pueblos indígenas. Son como excusas. ¿Y cuál sería el obstáculo principal? ¿Hay como una desidia o hay como una mala predisposición, digamos, nuestra hacia los indígenas? Yo particularmente creo que hay una situación, digamos, de dos caras. Primero, una presión también de afuera que por todos los medios también hace un juego fuerte
en contra de las comunidades más pequeñas. Hoy hay una guerra invisible, ya no es una guerra con armas, es una guerra cultural. Imagínate que el inglés está en todos lados, te meten en inglés cuando vos Sí, decís sí, sí, sí. shopping, decís a full, decís, vos tenés que usar. Y esa es una manera de fundir a otro idioma, a otra cultura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día ellos prácticamente están totalmente reducidos. Por una parte eso y lo otro que aquí tampoco existe digamos, un conocimiento. Hay como una serie de prejuicios que están instalados. Y entonces es como que mirarlos a ellos es mirarlos así de reojo, Eso de te mala preguntaba, gana. ¿sabes por qué Mm. precisamente ahora que vos decís que hay algún tipo de manera de verlos a ellos? Porque generalmente vos escuchás que con respecto a esta gente que viene acá, a nuestra ciudad capital, o que están en las calles, ¿no? Que son gente que no, desde luego no quieren Trabajar. trabajar, que quieren vivir así nomás, Ujú. porque tiene que ver con su costumbre, con su cultura. ¿Cuánto de verdad hay en eso? Que a ellos les guste vivir así como viven miserablemente, Te digamos. voy a responder de esta manera. La marihuana, la cocaína, ¿vos pensás que existe entre ellos? Y no, así como se vende por acá, no, ¿verdad? El alcohol con marcas de cerveza o de algún otro tipo de bebida alcohólica tampoco es una producción de ellos. El cigarrillo, así como conocemos, no importa cuál sea la marca, Claro, tampoco claro. es una cuestión originalmente de ellos. Es decir, cuando te respondo de esta manera para indicarte que todo lo que hoy ellos están recibiendo, entre comillas, de parte de lo que es la sociedad envolvente, es la producción nuestra, ¿verdad? Y cuando hoy hablamos inclusive de un sistema de prostitución, sistema, ¿verdad? A eso me refiero, no a una cuestión casual, una cuestión estructurada, donde se compra y se vende a niños y niñas en la calle, ¿verdad? Estamos hablando de una tradición no precisamente indígena, de la forma en que hoy se lo presenta, ¿verdad? Está bien maquilladito, la forma de vestirlo, ¿verdad? El hecho de la homosexualidad, respetando que a la gente le guste o no le guste A o B, digamos, condición sexual, hoy en día ellos son inducidos directamente a algún tipo de forma de vida homosexual, o los varones o las mujeres. Es Ujú. decir, esa forma desvirtuada, esa forma inmoral también que hoy les afecta a muchos de ellos, Y es culpa no nuestra. es, yo digo que es totalmente, ¿verdad? Y peor todavía cuando hay una necesidad de por medio, cuando la persona tiene hambre, llega un momento en que va a hacer cualquier cosa por él o por su hijo, por su hija, por una criatura, ¿verdad? Y no tenemos que perder de vista que hay gente que en ese sentido es implacable, ¿verdad? Que va a hacer cualquier cosa también con tal de reducirle a alguien y someterle, ¿verdad? Eso es un poco la parte, digamos, de ese bajo mundo, de esa parte más sucia que tiene la sociedad, que lastimosamente es la que más de cerca les afectó a ellos. Ponerles a ellos en un ambiente diferente, darle una oportunidad de trabajo en algo que ellos pueden hacer, darle la posibilidad de que puedan tener comida todos los días, que puedan ir a un baño como cualquiera de nosotros, a asearse, ponerle esas condiciones, yo te aseguro que el resultado va a ser algo diferente. Nosotros, sociológica, antropológicamente, somos producto del espacio en el cual nos desarrollamos. Y si ese espacio es pobre, el resultado también va a ser pobre. En conclusión, decías, tu leñan de deudas en día, claro. Está. Yo creo que así como están las cosas, sin ser pesimista, ¿verdad? Esto es impagable, ¿verdad? Y tampoco existe mucha intención de tratar de cubrir parte de esa deuda con ellos. Como que no se ve, porque imagínate vos que en el Parlamento tenemos a representantes de todos los departamentos, y entre sus prioridades también, en algún momento ellos acudieron a los votos de los nativos, le prometieron el oro y el moro y una vez Sí, instalaron el poder se olvidaron de todo. Y nada yo que- te decía, no cuesta nada reunirse allí, pedir los informes, en qué lugar hay tierra, quiénes viven acá y legalizar la situación de ellos. No dejarlos en las condiciones de total abandono en las que se encuentran, porque hoy las tierras ni siquiera ya son de ellos. Pero si bien es cierto, son muy pocos, son muy contados los casos, está visto que cuando ellos tienen oportunidades, las aprovechan, se forman, incluso hay profesionales, ¿verdad? Muchos, Grandes, muchos. Hay o sea, sí, abogados, de docentes, toda la ya. de toda la, hay médicos, gente que fue a estudiar a Cuba.
Es decir, Eso es no gran ñeme oportunidad. de oportunidad. Pero Yuru, ya ves acá que tenga abrirle ese espacio y es como a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Es decir, que vos le pongas en un lugar y le indiques cómo hacer y le generas una situación donde le creas incentivos y le decís ya poponado vea yupibeta ni me tande coponabeta. Es decir, esa es una cuestión elemental. Pero que en este caso nosotros requerimos una política diferente a la que hoy se está aplicando con ellos. Hoy es una política ninguneo, ¿verdad? Están allí, bueno, ya se están en la plaza todo este enero, diciembre, un Sí. infierno fue. Y nadie se le acercó, ¿verdad? Nadie, contado así con los dedos de las manos, seguramente habrá habido alguna autoridad que se fue, por lo menos a preguntarle en Baetecopio, pero fue hasta allí, de allí no pasamos. Yo ahí antes ya yo me para llegar a plaza, Ah, vea, madre. de no mandó a poner nada, vea, Ujú. famoso tema del ponerle el cerco a las plazas, y no por eso. Sí. Aquella vez que ellos tomaban la plaza uruguaya, la política fue directamente sacarlo, mandar, ponerla, amurallar eso y mandarlo a Iván, ellos allá en el fondo en Iván y Tacubá. creo que fue, ¿no? Sí, en tiempos de Bania, tal cual, así mismo. Bueno, yo creo que es notorio que nos hace falta todavía mucho amor, ¿eh? Sí, esa es la Hay palabra una clave. ausencia total en nuestra sociedad en ese Yo sentido. creo que es un compromiso de toda la sociedad a través de sus instituciones, a través de las personas. Vivimos en una sociedad muy violenta. Yo creo que nos olvidamos un poquitito de esa herramienta fundamental de convivencia que es el amor, ¿verdad? Eh, duele mucho cuando, no porque se trate de los indígenas, sino de cualquier miembro de la sociedad no importa qué nacionalidad tenga. Yo creo que como seres humanos nos debemos un buen trato siempre y es lo que en este caso falta. No sabemos si hasta qué punto el presidente o los que están cerca de él están lo suficientemente informados, pero creo que tendrían que hacer un esfuerzo para acercarse un poco más y darle. Tenemos dos poderosas hidroeléctricas que generan cuantos millones de dólares, ¿verdad? Y sería tan sencillo en este caso destinar una parte de lo que hoy teniendo un presidente de Itaipú que gana más de 100 millones, otro ya se está. Yo creo que eso es una ofensa al lado de la necesidad que tienen estos hermanos que lastimosamente viven en condiciones deplorables. Hablando del amor, no, yo ara, Bueno, lleva. vamos a copiar, y cosas nada tenía Apoyar, tu pues, basura. a tu. Sí, y de paso, Gilberto, entonces le invitamos a todos los oyentes de Radio Caritas, ahí Muy cosa yo ara. Django elige allá la 1060 entre Brasil y Estados Unidos, el Fausto Cultural era. Ujú, Pepe y Catuya, y por la mañana pues ella verajamos la veña de Queregua, a ver. ujú. Ya verajamos, a ver, ñe, potí, pura, ñojanga, vea teatro, jina. A ver, hoy copata, jina, copijare, desde las 19:30 en el Fausto Cultural, ahí se soliera y gratuito, vamos a empezar el festejo del Día de los Enamorados. Más, y Pepengo umi ita envia puite hina Mario Casartelli, Amanda Pedroso, Mabel Pedroso, Chiquita Barreto, Miguel Ángel Mesa, Paulino Gómez, oí Mabel Pedroso, Bosaco y Beñojanga, era Romeo y Julieta en Paraguay. A Blas Alcaraz de Omotenondea al grupo Arte Escénica, que va a ser la Peigo, pues yo no metí adaptación ya eso. adaptación. Mañana necesitamos ya podamos el Pedroso. Y vamos a tener también música, así es que a toda la gente que quiera ir esta 19 noche, horas. 19:30. 19:30. 19:30 para compartir este momento en el Fausto Cultural bajo la organización de la Casa del Escritor, Finalmente, David, en lo que respecta al Ateneo de Lengua y Cultura guaraní, permanentemente debemos recorriendo el país. Hay zonas todavía en las que se están haciendo, digamos, las colaciones. Ahora terminaron. Terminaron ya. Fueron 2 meses, diciembre y enero, a todo trapo, ¿verdad? Ujú. Recorrimos, porque esa es un poco una característica de nuestro trabajo en el Ateneo. A los profesores que se han formado los titulamos en sus propias comunidades. Es una manera también de identificarnos con la descentralización, que es un proceso muy importante en nuestro país. Cuando más de unos 30 años atrás empezábamos esto, mucha gente nos decía, oh, PPJ, PPP, por invadir. Y yo siempre suelo decir que 10 años después todos los que nos criticaban pasaban a ser nuestros vecinos. Es decir, necesariamente también tenemos que
darle importancia a todas las comunidades de nuestro país. Y es lo que nosotros procuramos a través del Ateneo. Trabajamos en 100 distritos y en los 100 distritos llevamos ya más de 20 años. Sí, ya nos hemos consolidado. Hemos conseguido que los directores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en estos 100 distritos ya sean locales, que los docentes que dan las clases también son locales. Y hemos generado una serie de actividades, por ejemplo, los trabajos de investigación, las tesinas, todo se tiene que hacer sobre la comunidad. Así rescatamos nombres importantes de pueblos, de compañías, historias de fiestas patronales, actividades artesanales que se han rescatado. Es un poco la característica. Y lo otro que hemos puesto en vigencia en todas las regionales del Ateneo es que nuestros mejores egresados o nuestros homenajeados siempre reciban artesanía paraguaya como premio. Qué bueno, qué lindo. La actividad del año, ahora que venir por un el sábado 2 de marzo empiezan todos los cursos para la gente que quiera estudiar. Hay una regional probablemente cerca de donde están viviendo y es un curso básico que dura un año. A Peariré, un Boyopo y Severa, 2 años más y 3 años total para ser profesores de lengua guaraní, un año más otra vez con una tesina de por medio para ser licenciados en lengua guaraní. Por una parte eso y por el otro lado hacemos siempre actividades de difusión cultural. Tenemos como siempre la Semana del Indígena en abril, la Semana del Ocaso en mayo, el Seminario sobre Bilingüismo en junio, la edición 34 años seguidos de agosto, mes del idioma guaraní. A mí, Petimba, y ponemos el 12 de octubre vamos a realizar la edición número 25 años del Festival del País. Este año, por cumplir 25 años, va a ser en Asunción y queremos hacerlo en la costanera de Asunción. Ya. Eso va a ser el 12 de octubre. 12 de octubre ya fecha establecida. Ya estamos trabajando en ver los artistas, tratar un poco de generar, como siempre, por autogestión los recursos necesarios, porque como sabemos, normalmente no hay dinero para esto. Cuando el otro día hicimos una crítica, y te digo cortito así, ¿verdad? Sí. Nos llamó tanto la atención, 10 días del feroz Festival del Chamamé, le felicitamos a los correntinos, pero nos dio una gran pena ver que TV, Cámara y compañía fueron a transmitir ayer cuando nosotros le pedimos que transmitan un festival de un día acá. Uno tiene que completar 50.000 papeles para que vayan a cubrir un evento. Y eso es lo triste, ¿verdad? Siempre le damos importancia a lo de afuera y lo nuestro de acá adentro, como dice Alfredo Baezken, a pulmón. Sí, a pulmón. Te iba a decir primero, es precisamente lo de Alfredo Baezken. Bueno, David, como siempre te agradecemos tu tiempo, tu visita. Muchísimas gracias. Al contrario, Gilberto, muy honrado de compartir contigo y de nuevo desearte a vos en este ya prácticamente desarrollo ya del año, un año exitoso, que todo salga bien y como siempre también muchas gracias a Caritas por los espacios que nos suele brindar. Gracias, igualmente. Así estuvo con nosotros David.